Hola. Hola, Hola, profe. profe. Bueno, No, profe. Ah, ahora sí. Ahí está, ahora sí. está un poco con síndrome pre-fin de largo la compu, me parece. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Yo voy a avanzar con la parte teórica de tórax, ¿sí? Para adelantar un poco el tema y ya después la profesora Mónica continúa el día martes, ¿sí? Así que sin más preámbulos voy a compartir mi pantalla. Importante que estemos bien atentos. La bolsa de tórax es bien importante y bien compleja, ¿sí? Porque si bien la radiografía del tórax es la que más se solicita y la que todo el mundo por ahí subestima, otorga mucha información, ¿sí? Como veremos, ya aparte de ver el tejido óseo, valoraremos también las vísceras de la jaula torácica, entonces eso complejiza un poco la cuestión, ¿sí? Bien, entonces diremos que en nuestra radiografía del tórax tendremos un continente, ¿sí? Que es la jaula costal propiamente dicha, los arcos costales, ¿sí? La columna dorsal por detrás, la columna esternal por delante y su articulación con las costillas mediante los cartílagos costales, ¿sí? Las clavículas por detrás, los omóplatos o escápulas. Bien, entendemos un contenido dentro de la jaula costal. Los pulmones, ¿sí? La tráquea con su bifurcación en los bronquiofuentes, ¿sí? Y aquí lo que no tengo dibujado es el corazón y los grandes vasos, que se ubican en esta región, ¿sí? Dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal encontramos los hemidiafragmas, ¿sí? El derecho y el izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos un corte coronal del tórax, ¿no? Todas estas que vemos aquí son las costillas, ¿sí? Que a ese nivel han realizado el corte coronal del tórax, ¿sí? Bien, entonces nuestro tórax óseo, como dijimos, estará conformado por esta jaula costal. Así tendremos las vértebras dorsales por detrás, que suelen verse hasta aproximadamente la torácica 4 y luego ya quedan ocultas por la sombra del mediastino, que es esta que vemos aquí, ¿sí? Los arcos costales posteriores, ¿sí? Y los que descienden, que son anteriores, en relación directa con
la descripción anatómica que hacemos de las costillas. ¿Cómo describimos las costillas en anatomía? Diciendo que se ubican de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en nuestra radiografía del tórax tendremos diferentes densidades radiológicas. Por un lado, los pulmones, que son radiolúcidos, ¿sí? La silueta del mediastino que veo aquí, gris claro, densidad agua. Las costillas, densidad ósea, al igual que la columna dorsal por detrás, ¿sí? Bien. ¿Qué técnicas describiremos en la radiografía del tórax? Pues bien, la principal y la de uso más frecuente va a ser el frente, perdón. Nuestra radiografía de tórax de frente. Rutinaria de todos los días, ¿sí? Si contamos también los pacientes internados en unidades cerradas, en terapia intensiva, en la UTI, en la unidad coronaria o en la UTI pediátrica, todo el tiempo nos van a solicitar esta radiografía del tórax de frente, ¿sí? También tendremos la radiografía del tórax de perfil y también radiografías oblicuas de mucha menor utilidad, ¿sí? Siempre vamos a iniciar nuestro examen por nuestra radiografía del tórax de frente. Bien, ¿cómo realizaremos la radiografía del tórax de frente? Bueno, tal cual están posicionadas mis pacientes aquí, ¿sí? ¿Qué le diremos al paciente? Que se quite la ropa, que solamente se deje una remera lisa, ¿sí? Una remera que no tenga botones, cierre, nada. O si no, le proveemos nosotros de una bata, ¿sí? Que se quite cadenas, corpiño, sujetador, todo lo que tenga, y que apoye el pecho en el póter buquimural, ¿sí? Esta es la radiografía del tórax pensando en un paciente, obviamente, que ingresa al consultorio o que viene caminando, al que yo le voy a decir lo que le dije recién. Colóquese esta bata, quítese el buzo, déjese si tiene una remerita lisa, quizás no es necesaria la bata, y de esa manera le voy a pedir que apoye el pecho contra el póter buquimural, ¿sí? Apoyando el pecho contra el póter buquimural. Bien. Le voy a pedir que a los miembros superiores los coloque en jarra, ¿sí? Acá no se aprecia bien, pero debería la paciente haber colocado el dorso de la mano sobre las caderas, ¿sí? Para lograr despejar, llevar los hombros hacia adelante y de esa manera que las escápulas que se ubican aquí, posterior, se desplacen hacia afuera y no se superpongan sobre los campos pulmonares, ¿sí? Recordemos que todo el plano medio sagital del paciente debe ser perpendicular y coincidente con la línea media del póter buqui, ¿sí? Es decir, que el paciente no puede girar la cabeza, nada, mirando para el frente, todo su plano medio sagital debe ser perpendicular y coincidente con la línea media del póter buqui, ¿sí? También coincidente con la línea media del paciente y con la línea media del receptor de imagen del póter buqui va a ser nuestro haz longitudinal, ¿sí? Si yo en este momento me imaginara aquí la espalda del paciente, podría imaginarme las apófisis espinosas, ¿sí? La línea media con... Es más, si palpara la espalda del paciente, podría tocar la apófisis espinosa de la columna dorsal. Nuestro haz transversal, ¿sí? Va a pasar a la altura del vértice escapular. ¿A qué nivel dorsal yo encuentro el vértice de las escápulas? C6. La D7, D o torácica, D o T6 o 7, ¿sí? Bien justo al medio de toda la estructura que quiero radiografiar, ¿sí? ¿Qué chasis utilizaré para un paciente adulto para realizar una radiografía del tórax? 35 por 43.
un chasis 35 por 43, ¿sí? Era un paciente adulto el que debo usar. ¿Lo usaré longitudinal o lo usaré apaisado? Depende del paciente. Depende del paciente, exactamente. Aquí entra en juego la configuración corporal del paciente, ¿sí? En ella no hay problema porque no parece una paciente de gran estatura, ¿sí? Ni tampoco de un tórax muy ancho, pero si viniera un paciente delgado y longilíneo, ¿sí? Delgado y alto, claramente mi opción va a ser colocar el chasis siguiendo el eje corporal del paciente de manera longitudinal. Ahora, si viene un paciente brevilíneo, ¿sí? Y con sobrepeso, por ejemplo, pues mi opción va a ser colocar el chasis transversal, ¿sí? Transversal. Esa es mi decisión cuando yo tenga el paciente enfrente, ¿sí? Bien. ¿A qué distancia realizo yo esta radiografía del tórax? Yo siempre digo que voy a hacer una teleradiografía del tórax. ¿Qué significa teleradiografía del tórax? Significa que tengo una mayor distancia que el metro, metro 10 al que trabajo habitualmente, ¿sí? Voy a tener una distancia de 1,80 m o 2 metros, es decir, voy a hacer una teleradiografía del tórax. ¿Con qué fin yo realizo esta teleradiografía del tórax? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento físico y geométrico, radiográfico, que me lleva a mí a hacer esta teleradiografía del tórax? Vamos, mi comisión. Nadie sabe, lo estuvimos hablando recién. Por la forma cónica del haz. Exactamente, el haz de rayos X tiene una forma cónica. Si yo alejo el foco emisor, ¿sí? Ese cono se hace cada vez más estrecho, ¿sí? Y yo evito la magnificación de las estructuras, principalmente de la silueta cardíaca, ¿sí? ¿Por qué mi opción es hacer la técnica de manera de proyección póstero-anterior? También con el mismo fundamento. Si yo sé que la silueta cardíaca es anterior, la voy a tener en contacto con el receptor de imagen, ¿sí? Esta sería mi paciente perfecta y mi radiografía del tórax perfecta, porque ella viene caminando, no tiene ningún problema, le puedo pedir que apoye el pecho, puede despejar bien las escápulas, ¿sí? Y al momento de hacer el disparo, ¿cuál es la orden que yo le tengo que dar al paciente? Que no se- Apnea inspiratoria. Apnea inspiratoria. Es decir, ¿qué le voy a decir para que el paciente me entienda? Que tome aire y no lo suelte. Que tome aire y lo mantenga, correcto. Tome aire lo más que pueda, mantenga, no suelte el aire, ¿sí? Y ahí hago el disparo, en máxima inspiración, ¿sí? ¿Qué será esto que tiene el paciente aquí atrás? ¿La ropa es? ¿Es para proteger las gonadas? Quemado. Exactamente. Es una falda de protección gonadal, exacto. ¿Y qué material es? Plomo. Plomo. Plomo, exactamente. Perdón por las preguntas, pero hay veces que me asombran las respuestas, así que vamos de paso entrenándonos en esto de pensar, responder y no por ahí por desconocimiento, sino que se perturban con preguntas que las saben y que son muy sencillas, de respuesta muy sencilla. Bien, y en esta paciente que tengo acá, ¿qué error he cometido? ¿Tengo que dejar los brazos hacia el lado del cuerpo? Claro, habría que despejar los brazos y capaz que está muy diafragmado. Exacto, Como muy para bien.
Aquí tendría que tener sus manos en la cintura, apoyando el dorso, bien pegados los hombros contra el apoyo, y claramente ahí veo la luz del colimador, y si es esto lo que yo voy a dar de rayos, es posible que la parte más externa de los senos costodiafragmáticos los corte, no me sirve, no me sirve. Muy bien, muy lúcido darse cuenta que con este campo de rayos no voy a tomar aquí la porción más externa de los campos pulmonares, las bases del pulmón, ¿sí? Bien, y en teoría, si yo hago todos los pasos, tendría que obtener una radiografía como esta. Miren, esta que está acá debe ser la de la chica de ahí, de la modelo, que acá, ¿qué me pasó? Está cortada. Corta. Está cortada, ¿me sirve? Yo diría que no me sirve. A mí me sale esta radiografía y yo le repito, ¿sí? Si no estoy pudiendo ver el seno costodiafragmático derecho, ¿sí? Esto está cortado, pero bueno, vamos a omitir que esté cortado y vamos a concentrarnos en todas las reseñas anatómicas que tiene aquí, que son muy valiosas y que la tenemos que saber. Como dijimos desde la radiología, vamos a ver esta silueta mediastinal, ¿sí? Gris claro, densidad agua, ¿sí? Densidad agua. Pero cada una de estas estructuras, ¿sí? Se va a corresponder con la anatomía, que yo la tengo que saber identificar para saber a dónde estoy parada, ¿sí? Entonces, describimos los campos o playas pulmonares, ¿sí? El derecho y el izquierdo. Aquí hacia la línea media, hacia la izquierda, la silueta cardíaca. Y aquí el mediastino superior. Lo que acá dice T es la tráquea, lo que aquí está punteado es la bifurcación o carina traqueal, o espolón traqueal, como le quieran llamar, en el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos el arco del tronco brachiocefálico, ¿sí? Que va para arriba. Este es el botón de la aorta, el callado aórtico, cuando la aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y hace su callado sin curva y luego desciende paralelo a la columna, este es el llamado callado aórtico. Aquí tenemos la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí tenemos el ilio izquierdo y aquí tenemos el ilio derecho. ¿Qué es el ilio pulmonar y cómo se conforma? ¿Alguien podría decírmelo? Ilio es con H. Perdonen, pero controlé que tuvieran todas las imágenes que necesitaba mostrar y no reparé que escribieron mal aquí. Este es un power colaborativo y no me fijé que ilio es con H. ¿Qué es el ilio pulmonar? ¿Cómo se conforma? ¿Qué estructuras anatómicas conforman el ilio del pulmón? El hilo es por donde entran y salen vasos, arterias. Bien. En este caso también los bronquios. Entonces, sí, tiene toda la razón. El ilio es eso. Pero La por arteria ese ilio pulmonar. pasa el pedículo pulmonar. ¿Y cómo se conforma? La arteria pulmonar, Bronquiofuentes, venas pulmonares, venas Bien, bronquiales y arterias bronquiales. bien, perfecto. Linfáticos también, perfecto, ¿sí? Correspondientes a la circulación funcional del pulmón y también a la circulación nutricia, ¿no? Por parte de los vasos bronquiales. Muy bien. Perdón. Bien, dijimos ilios, dijimos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo derecho, aurícula derecha, ¿sí? Aquí tenemos la vena cava inferior,
¿sí? En su ingreso al tórax, ¿de dónde recoge sangre la vena cava inferior? Del miembro inferior y el abdomen. De los miembros inferiores y el abdomen, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí borra el seno cardiofrénico en su ascenso ¿hacia qué cavidad? La vena cava inferior. Sí, Hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha. hacia la aurícula derecha, correcto. Y aquí tengo la impronta de la vena ácigos, que no siempre es, a veces no se ve clarita, a veces sí, ¿sí? Y obviamente, todos estos arcos que describimos de la anatomía acá, pueden verse alterados en algunas condiciones de los pacientes. Por ejemplo, en pacientes añosos, hipertensos, este botón aórtico puede ser más prominente, ¿sí? En un paciente con cardiomegalia o el corazón agrandado, eso significa cardiomegalia, esta silueta cardíaca también sería mucho más ancha, ¿sí? Entonces, eso también da diferentes configuraciones a la silueta del mediastino. Si este paciente tuviera una escoliosis muy severa, esta jaula costal no la vería simétrica como la veo aquí, y también se me traduciría en una diferente morfología del mediastino, ¿sí? Esta, obviamente, para introducirnos en el estudio radiográfico del tórax, no vamos a poner casos complicados, sino vemos la traducción de la anatomía normal para luego después saber que hay tantas configuraciones torácicas y hábitos corporales como pacientes hay sobre la faz de la Tierra, entonces eso también me va a dar morfologías diferentes, ¿sí? Si un paciente es muy longilíneo, el corazón está bien verticalizado, tipo en gota, se dice, ¿sí? Todo eso da diferentes configuraciones de estos arcos que mencionamos aquí, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo una radiografía del tórax que podría decir que está correcta, ¿o no? Veo bien los vértices del pulmón, veo bien las bases pulmonares, ¿sí? Veo bien los ángulos costodiafragmáticos. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, si este paciente que yo estoy posicionando aquí, ¿sí?, tuviera líquido en el pulmón, un derrame pleural, ¿a dónde lo vería? Lo vería aquí en las bases, ¿sí? Vería estos senos, que son bien agudos, los vería aquí truncos y aplanados, ¿sí? Entonces, no puedo perder ni un poquito de la información que la radiografía del tórax me da, ¿sí? No puedo cortar ni un poquito de las bases, tampoco los vértices, ¿sí? Bien, ¿qué será esto que veo aquí? La sombra de la glándula mamaria, ¿sí? Suma imagen por sobre el campo pulmonar. Dependerá, obviamente, si el paciente es varón o mujer, dependerá también del volumen mamario que tenga el paciente en cuestión, ¿sí? Tendré más o menor sombra por sobre los campos pulmonares, ¿sí? Bien, ¿qué pasó con mis escápulas? ¿Podría decir que las liberé correctamente? Sí. Sí, aquí apenitas pareciera que tengo ahí, ¿ven? El borde espinal de la escápula, apenas metido dentro del campo pulmonar. Debería tenerlo completamente liberado, ¿sí? Porque yo recuerden que quiero estudiar la pleura que envuelve el pulmón, entonces toda esta pleura costal la debo tener libre de superposición para que no se me generen dudas, ¿sí? Para que no se me generen dudas y que la radiografía sea simétrica, ¿sí? La jaula costal es simétrica. Entonces,
esa misma simetría debo buscar yo para saber que este paciente no está rotado y que verdaderamente el plano medio sagital fue perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Perfecto. Esta radiografía del tórax, ¿la entregaríamos? Sí. Sí, está muy bien, ¿sí? Si no fuera por ese, ahí que se me metió un poquito la escápula, está correcta, ¿sí? He tomado toda la anatomía esencial, liberado los campos pulmonares, casi completamente en la presencia de la escápula, el paciente no está rotado, ¿sí? ¿Los valores exponenciales creen ustedes que son los correctos? Yo diría que sí, ¿o no? Toda el pedículo pulmonar, ¿sí? Recuerden que se va afinando hacia la periferia, ¿sí? Dándome toda esta imagen de ramas o de árbol, ¿sí? Para llegar a cada parte del pulmón. Y yo esa trama, esa segmentación del pedículo pulmonar, lo llamo trama o dibujo pulmonar en la radiografía, y tengo que verla hasta la periferia en sus ramas más finitas, ¿sí? Entonces, la densidad óptica de la radiografía es la correcta. Miren cómo aquí veo esta trama o dibujo pulmonar por detrás de la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, podría decir que los valores exponenciales han sido los correctos. Bien, ¿qué haré luego de...? Puede que me pidan radiografía de tórax de frente y haré esto, ¿sí? O también me pueden pedir par radiográfico, es decir, radiografía del tórax de frente y de perfil, ¿sí? Entonces, luego de hacer mi radiografía del tórax de frente, con todos estos pasos que dijimos, ¿sí? Apoyando el pecho, la teleradiografía del tórax, tendré que hacer mi radiografía de perfil, obteniendo así el par radiográfico, tórax frente y perfil. Bien, miren acá apareció este otro ejemplo del paciente posicionado para el tórax de frente. Miren cómo es la constitución anatómica de este paciente, ¿sí? Y cómo su tórax también es más ancho, ¿sí? Entonces yo decidí colocar mi chasis como Apaisado. apaisado, exacto. Muy bien, aquí lo tengo de otras vistas. Y aquí le dibujé la jaula costal. Los arcos costales posteriores, ¿sí? Y los que descienden hacia adelante, los anteriores. ¿Qué importancia tendrá esto en la imagen? ¿Sí? Estos arcos costales me van a permitir saber si los espacios entre los arcos costales me va a permitir saber si la inspiración ha sido la correcta, si el paciente ha hecho una máxima inspiración. Esta es la primera costilla. Entonces, yo para saber que esta radiografía está bien inspirada, debo contar entre 7 y 9 espacios intercostales anteriores, ¿sí? Entonces aquí tengo uno, aquí tengo otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí 9. ¿Sí? Podría decir que está bien inspirada. Lo que cuento son los espacios anteriores. Hay bibliografía que también habla de contar los posteriores, ¿sí? Pero eso es mi referencia para saber que estos diafragmas han excursionado, ¿sí? Y el tórax se encuentra en máxima inspiración, ¿sí? Máxima inspiración. Yo, si tengo el tórax en máxima inspiración, estos diafragmas descienden, ¿sí? Yo puedo estudiar completamente liberado el campo pulmonar, a diferencia de que si está
en expiración, ¿sí? O no es, el disparo no está hecho inmediatamente después de una máxima inspiración, ¿sí? Porque el paciente lo hace consciente. El paciente no es que está respirando normal como estamos respirando nosotros ahora, sentados en nuestra silla. No, yo le pido al paciente máxima inspiración, ¿sí? Para lograr lo más que pueda el descenso de estos diafragmas y valorar todo el campo pulmonar completo, ¿sí? Bien. Esta es otra radiografía del tórax de frente, pero aquí tenemos pintadas las estructuras mediastinales, por ejemplo, en verde oscuro, el ventrículo izquierdo, ¿sí? La aurícula derecha. Por la inclinación que tiene el corazón, aquí también estaría en la cara anterior el ventrículo derecho, ¿sí? Recuerden cómo se posiciona el corazón en su dirección a 45 grados. Aquí tengo pintada en rosa, ven la aorta, emergiendo, naciendo en el ventrículo izquierdo, hace su callado y luego veo aquí la parte posterior, miren aquí cómo está punteada, esto es ya la aorta descendente. La aorta hace su callado y se va a posterior y desciende adelante de la columna, ¿sí? Aquí tengo la vena cava superior, que como dijeron ustedes, va a ir a la aurícula derecha, lo propio con la vena cava inferior. Y aquí el arco de la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí la orejuela de la aurícula izquierda. La orejuela es parte de la aurícula izquierda, ¿sí? Y aquí, como dijimos, vemos el tejido mamario, ¿sí? Y vieron cómo suma imagen, se lo describen en muchos libros como imágenes de suma o imágenes parásitas por sobre el parénquima pulmonar, ¿sí? Esta imagen de la mama, dependerá su tamaño, sumará más o menos imagen por sobre el parénquima del pulmón, ¿sí? En muchos casos, que las mamas son muy grandes, uno puede solicitar al paciente que las despeje hacia los costados y luego apoye el pecho, ¿sí? Eso es muy útil por ahí para liberar las bases de los pulmones de tanto espesor, ¿sí? En mamas con mucho volumen. Bien, otra radiografía del tórax en la que hemos dibujado en línea punteada la silueta del pulmón, ¿sí? Y vemos cómo descienden más por detrás, ¿sí? Llegan hasta aquí los pulmones, ya en el perfil lo vamos a ver más claramente, y aquí vemos toda la segmentación pulmonar y la tráquea. Bien. ¿Podría pensar en hacer una radiografía del tórax antero-posterior? ¿En qué casos? Paciente pediátrico. Paciente pediátrico, paciente que no colabora, ¿sí? En realidad, esta paciente acá está de modelo, claramente, porque una paciente que viene caminando así joven, pudiéndose mover como lo puede hacer ella, miren que puede hacer toda la maniobra que le estamos solicitando para despejar las escápulas y todo, está más aquí de modelo que otra cosa, ¿se entiende? Porque yo siempre voy a apuntar a mi radiografía del tórax perfecta. Es esta, ¿sí? Mi radiografía del tórax perfecta, el paciente apoyando el pecho, el dorso de las manos en la cintura, los hombros pegaditos, la cabeza derecha. Esta es mi radiografía del tórax perfecta, estas dos, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede que el paciente venga en silla de ruedas, que no, o sea un paciente pediátrico, y sea difícil que esté de pie, que apoye el pecho y tenga que ponerlo antero-posterior, ¿sí? Se me hace que no es el caso de nuestra modelo, que verdaderamente es una modelo y solamente nos está mostrando la técnica. ¿Por qué? Porque ella está de pie y está y se la ve perfecta, haciendo todas las maniobras que nosotros necesitamos para la radiografía. Entonces, se me hace media forzada la foto, ¿sí?
Pero la radiografía del tórax AP siempre va a ser una opción en estos casos que le digo, ¿sí? ¿En qué otros casos yo puedo hacer radiografía del tórax antero-posterior? Paciente internado. Paciente internado, ¿sí? En la mayoría de los pacientes en unidades cerradas, en unidad de terapia intensiva, en unidad coronaria, en la UTI pediátrica, yo voy a hacer radiografía del tórax antero-posterior, ¿sí? Si podría sentar la cama, viene la cama hospitalaria, que se sienta la cabecera, ¿sí? Pero no dejaría de tener el paciente en proyección antero-posterior, ¿sí? Debemos tener en cuenta siempre, obviamente, la seguridad del paciente. Si mi paciente viene en silla de ruedas, debo preguntarle si camina, si puede pararse, si aguanta, ¿sí? Porque tampoco, por querer hacer mi radiografía del tórax perfecta, voy a exponer el paciente y no voy a tener en cuenta las premisas básicas de la seguridad del paciente dentro de la sala de rayos, ¿sí? Entonces, la radiografía P es mi alternativa cuando yo no pueda hacer mi radiografía del tórax perfecta, ¿sí? Con el paciente en bipedestación, apoyando el pecho, ¿sí? Haciendo una teleradiografía del tórax. Profe, Sí, disculpe mi ignorancia. Solo quiero preguntarle, cuando diafragmamos, en la parte de abajo, ¿hasta dónde más o menos se diafragma? acá, Sí, ahí. yo creo que le va a salir bien, ¿sí? ¿Qué sería la altura del ombligo un poquito? Vamos a imaginarnos de que sea esta. Si es así, esta está perfecta, ¿sí? Sí. Si es así, esta está perfecta. Ok. Si usted se imagina este haz transversal, tendría que estar a la altura de la torácica 6, 7, ¿sí? A donde está el vértice de la escápula, ¿sí? O sobre el cuerpo. En este caso, el rayo está incidiendo sobre el cuerpo del esternón, ¿sí? Está diciendo sobre el cuerpo del esternón. Ahí. Bien. Y aquí tengo que detenerme a saber si mi radiografía del tórax pasa los controles de calidad básicos, ¿sí? Pasa los controles de calidad básicos, centrado de la imagen, centrado de la RX, centrado del paciente, ¿sí? La respiración, es decir, máxima apnea inspiratoria, ¿sí? Y el control de los valores exponenciales o de lo que llamamos la densidad óptica de esa radiografía, ¿sí? Aquí tengo 3 radiografías, ¿sí? Diferentes. Podría decir que esta está ¿cómo? Subexpuesta. Subexpuesta, ¿sí? Está subexpuesta. Podría decir que esta está Sobreexpuesta. sobreexpuesta y que esta es la del término medio, ¿sí? Esta sería la que entregaría. ¿Qué hago si mi radiografía sale así? ¿Qué hago con los valores exponenciales? Subir los valores. Subo los valores. ¿Qué hago si mi radiografía está sobreexpuesta? ¿Sí? Muy negra, le di muchos rayos. Bajar los valores. Bajo los valores exponenciales. Miren aquí cómo pierdo el dibujo o trama pulmonar acerca de la excesiva cantidad de rayos, ¿sí? Y miren aquí cómo veo toda la trama pulmonar afinándose hacia la periferia en el campo o playa pulmonar, ¿sí? De ahí que este tipo de problemas, ¿sí? Ya van quedando a un lado debido a que la radiología digitalizada, lo que yo les digo siempre, es muy amigable, ¿sí? A la hora de perdonar
algunos errores, ¿sí? Más o menos 20% en cuanto a los valores exponenciales. Tampoco es que saca a flote cualquier porquería si usted se equivocó si usted se equivocó mucho, ¿sí? Pero en un 25% nos permite la radiología digitalizada o digital directa salvar esos errores con un pequeño retoque de brillo y contraste, ¿sí? Pero bueno, tampoco hace milagros. Si yo me sobreexpuse la imagen, es irremontable. Si yo no le di la técnica suficiente, también. Pero amplía la ventana, ¿sí? El rango de radiografías viables gracias a lo filtro y a la sensibilidad del detector, ¿sí? A la sensibilidad de las pantallas de fósforo, en el caso de la radiología digitalizada, o de los detectores de radiología digital directa. Bien, y volvemos a nuestro par, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que en esta radiografía del tórax de frente, puede que me la pidan sola, ¿sí? O puede que también en la solicitud venga diciendo radiografía del tórax de frente y de perfil, ¿sí? ¿Cómo realizaremos nuestro perfil? Pues, si el paciente vino caminando, le pediré que se lateralice, dejando su plano medio sagital, en este caso paralelo al apoyo, ¿sí? Y tenemos que saber que deberé apoyar el lado solicitado. Me pueden solicitar el perfil derecho o el perfil izquierdo, y ese será el que tomará contacto con el Potter Bookie mural, ¿sí? Deberé elevar los brazos, ¿sí? Para que no sumen imagen. Si tengo los brazos al lado del cuerpo, los voy a superponer al tórax. Lo mejor es decirle a los pacientes que se tomen de los codos por encima de la cabeza, ¿sí? Esa para mí es la mejor forma porque libero lo más que puedo la región de los vértices pulmonares, que inevitablemente se me van a ocultar un poco por la cintura escapular, ¿sí? Entonces la mejor forma es bien arriba los brazos. Yo les suelo decir a los pacientes que se agarren de los codos, ¿sí? Que se agarren de los codos. Aparte de esa posición da más estabilidad a simplemente, por ejemplo, llevar los brazos hacia adelante, ¿sí? Bien, y como dije recién, nuestro plano medio sagital va a ser en este caso paralelo al plano de apoyo, ¿sí? Nuestro rayo va a incidir perpendicularmente, ¿sí? A la altura de la línea axilar media, y como dijimos, nuestra referencia siempre va a ser el vértice inferior de la escápula para colocar allí el haz transversal del diafragma colimador. Debido a que el tórax de perfil tiene un diámetro mayor longitudinal, así pues colocaré mi chasis, ¿sí? Por encima del hombro, utilizando generalmente un chasis 35 por 43. Bien, entonces, repasando, si voy a realizar el perfil derecho, pues el paciente apoyará el perfil derecho y así se llamará la radiografía. Si el paciente apoyó el perfil izquierdo, ese será el nombre de la radiografía y estudiaré ese lado, ¿sí? Bien, aquí tengo mi paciente posicionada. ¿Vieron cómo yo le puedo pedir que se tome de los codos o que cruce ponga los antebrazos sobre la cabeza, ¿sí? Con su plano medio sagital paralelo, ¿sí? Al receptor de imagen, incidiendo el rayo a la altura del vértice escapular, como ya hablamos, con un chasis 35 por 43 a una distancia de 1,20 m, 1,50 m aproximadamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué veremos? Ambos campos pulmonares superpuestos, ¿sí? La silueta cardíaca anterior, la columna dorsal posterior y el callado aórtico. Aquí tengo un paciente, ¿sí? Miren, ven acá esta posición. A mí me resulta poco práctica o tendiente a moverse o a perder el equilibrio. Si yo le digo al paciente que
se tome los codos por encima de la cabeza, me parece que logra una posición más correcta, pero bueno, la idea siempre es liberar los brazos del tórax, que es lo que estoy queriendo radiografiar, ¿sí? Y aquí está como superpuesto, ¿no? El paciente, y aquí lo estoy viendo con rayos X, aquí tengo mi tórax de perfil, ¿sí? Bien, y obtengo esto, ambos campos pulmonares superpuestos, la columna dorsal por detrás, ¿sí? La columna esternal por delante, el corazón, ¿sí? Aquí vendría el callado de la aorta, ya lo vamos a ver en otra que se vea mejor. El callado de la aorta, que luego del callado la aorta se convierte en descendente por delante de la columna, ¿sí? La aorta bien densa, la suelo ver, sobre todo si los pacientes son añosos. Aquí tengo esta columna aérea correspondiente a ¿quién? A la tráquea. A la tráquea, exactamente. Aquí tengo la tráquea. Lo que estoy viendo en realidad no es la tráquea. Lo que estoy viendo es el aire que tiene la tráquea, ¿sí? Bien, aquí lo tengo de vuelta, ¿sí? Aquí tengo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, la aurícula izquierda, ¿sí? La tráquea, la arteria pulmonar por aquí, ¿sí? Y entre la columna dorsal y la columna esternal tengo toda esta silueta. Esta porción clara del pulmón suele llamarse espacio pulmonar claro, retroesternal o precardíaco, y lo mismo este que tengo aquí, ¿sí? Espacio pulmonar retrocardíaco o prevertebral, ¿sí? Anatomía pura, ubicando las estructuras según lo que tengan adelante o atrás, ¿sí? Bien, y aquí tengo otro paciente ubicado. ¿Cómo está ubicado este paciente? ¿Qué perfil estoy haciendo? ¿El derecho? Derecho. El perfil derecho, radiografía de tórax de perfil derecho. El rayo en la línea axilar, el haz longitudinal, el haz transversal a la altura del vértice de las escápulas, y estoy usando mi chasis 35 longitudinal, ¿sí? Y aquí obtengo mi radiografía del tórax lateral o perfil derecho, ¿sí? Lateral o perfil derecho. Bien. Y aquí estoy haciendo un perfil izquierdo, ¿sí? ¿Qué error cometí acá? Y debería haber diafragmado un poco, ¿sí? El paciente tiene algo en la mano. Tengo que pedir que se quite todo. Claramente el modelo medio trucho que tengo acá. Porque debo evitar siempre toda posibilidad de movimiento o falta de comodidad del paciente que me lleve a repetir, ¿sí? Ahí tengo mi haz longitudinal, mi haz transversal. Y miren aquí. ¿A dónde estoy acá? ¿Cómo está este paciente? El paciente está sentado en una camilla, ¿sí? Acá veo que la he tratado de verticalizar lo más que pude. Le puse un soporte ahí, esto parece ser un almohadón, un pedazo de goma de espuma, ¿sí? E intento hacer el tórax lateral, ¿sí? En un paciente que no puede mantenerse en pie. ¿Se entiende lo que hemos hecho en la foto? Es un poco prehistórica la foto, pero yo he estacionado esta camisa móvil, la he estacionado contra el antidifusor, contra el Potter Bookie, ¿sí? Y con el paciente sentado, ¿sí? He realizado la técnica de perfil, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Este es mi ideal, ¿sí? El paciente viene caminando, apoye
el lado derecho, suba los brazos, tome aire, plin, 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 plin. Y puede que no me pase eso y que necesite realizar la radiografía lateral. Entonces, ¿qué hice en este caso? Un paciente en camilla, podía sentarse, senté bien la camilla, le coloqué un soporte atrás y realicé de esta manera con el paciente sentado la radiografía del tórax lateral, justo estacionando la camilla pegada al antidifusor, ¿sí? Pegada al Potter Booking. Siempre deberemos tener en cuenta el equipamiento con el que contamos, ¿sí? Y también las posibilidades que tiene el paciente. Y de ahí ver qué opción voy a tomar, ¿sí? ¿Qué opción voy a tomar para realizar lo que me están pidiendo? Bien. Otra vez nuestros dibujitos. Profe, ¿sí? perdón que le interrumpa. Sí, Entonces, dígame. si por ejemplo nos piden que en terapia hagamos un tórax de frente y de perfil, ¿lo llevaríamos a la sala de rayos para poder posicionar bien la camilla contra el Potter? ¿Contra el Booking mural? ¿Y si el paciente está intubado? Claro, no sé, eso me confundió. No, en la terapia generalmente va a ser radiografía del tórax de frente, ¿sí? Con el paciente acostado. ¿Qué puede pasar? Que el paciente esté en terapia por irse de alta y sí, lo bajen a la sala de rayos y se le pueda hacer el tórax frente y perfil. Pero si hablamos de paciente en estado crítico, va a ser radiografía del tórax de frente, ¿sí? Va a ser más que suficiente en esa situación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Aparte, usted piense en terapia intensiva, la cama del paciente y usted con un equipo rodante. ¿Cómo tendría el chasis? Por ejemplo, podría ponerlo al lado del paciente. Y los equipos de terapia tampoco tienen tanto rendimiento como para atravesar el tórax de perfil, que es mucho más ancho que el tórax anteroposterior, ¿sí? Entonces, ese es un pedido muy poco frecuente. Generalmente, en la terapia intensiva, el tórax de frente aporta toda la información que se necesita, ¿sí? Generalmente es así. Sería una eventualidad que le pidan otra cosa. Si no, el paciente seguramente, si le piden, es porque el paciente puede bajar, no depende del respirador, su estado no es crítico, sino que está expectante en la terapia y le pueden solicitar, y ahí sí lo baja y la sala de rayos le hace la toma que le solicite, ¿sí? Pero un pedido de la terapia de tórax de perfil es algo bastante poco frecuente, incluso con limitaciones técnicas, por esto que le digo, los aparatos de la terapia no suelen tener un gran rendimiento, entonces realizar una buena radiografía de perfil es poco probable, ¿sí? Obviamente que usted está para brindar soluciones en radiodiagnóstico, ¿sí? Entonces, si le llegara ese pedido, pues tendría que ver la forma de realizar lo que le piden o asesorar al terapista de cuál puede ser la opción mejor con respecto al equipamiento que tiene. Pero es su función, como le digo, brindar soluciones en radiodiagnóstico en su servicio, ¿sí? Bien, y me podría pasar de que tenga que demostrar un nivel de líquido y el paciente no se pueda parar. Entonces tengo estas radiografías auxiliares, ¿sí? Podría pensar en realizar una radiografía del tórax de frente, pero con el paciente en decúbito. ¿Todos entienden la foto? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, acá está macheteada, ¿no? El tubo de rayos X, está dibujado el rayo director, ¿sí? Y yo mediante el cambio de la posición del paciente voy a querer demostrar
Por ejemplo, este nivel hidroaéreo, ¿sí? Por ejemplo, todo este líquido aquí, ¿sí? ¿Qué pasaría si este paciente estuviera acostado? Todo este líquido se hubiera ido a la porción posterior del pulmón, ¿sí? Dejando todo el pulmón opaco y no podría yo ver qué nivel está ocupando, ¿sí? Son radiografías de poco uso, pero son muy demostrativas y son necesarias sobre todo en pacientes limitados físicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo presentar esto? Es una radiografía de tórax de frente, pero he cambiado la posición del paciente, lo he colocado en decúbito lateral, ¿sí? Entonces obtengo una radiografía de frente con el paciente en decúbito lateral, ¿sí? Este mismo concepto en el tórax no es tan útil, pero sí me es más útil en el abdomen. Ya cuando la profesora Mónica les dé la bolsa de abdomen, se los va a volver a mencionar, ¿sí? Entonces, el concepto es el mismo, ¿sí? Yo con el nombre de la radiografía me tengo que dar cuenta que estoy radiografiando de frente, pero he cambiado la posición del paciente, ¿sí? Bien, y dentro de la radiografía del tórax, también tengo proyecciones oblicuas, ¿sí? Oblicua anterior izquierda y oblicua anterior derecha, ¿sí? Lo que yo hablaba hoy con mi comisión es que, bueno, estas radiografías oblicuas en algún momento fueron de gran valor, ¿sí? Para estudiar completamente todas las estructuras del mediastino, ¿sí? Los arcos o improntas de las cavidades cardíacas las estudiamos con estas proyecciones oblicuas, ¿sí? El tiempo fue pasando, la imagenología avanzó muchísimo, de contar casi la mayor parte del siglo XX solo con radiología convencional, nos dimos con que a partir de la década del 70, 80, empezamos a tener ecógrafos, tomógrafos, resonadores, ¿sí? Y la introducción de esas nuevas metodologías diagnósticas le restó utilidad a este tipo de proyecciones oblicuas del tórax, ¿sí? Si hoy quiero estudiar las cavidades cardíacas, pues en una primera instancia el ecocardio va a ser de gran utilidad, ¿sí? Y si fuera necesario, después podría hacer hasta una resonancia o una tomografía cardíaca que me daría gran información, ¿sí? Mientras tanto, siempre vamos a pensar los métodos diagnósticos desde los más simples hacia los más complejos. Principalmente en el caso de estudiar las cavidades cardíacas, el ecocardio es una herramienta muy accesible y muy barata, ¿sí? En todos los hospitales o en todos los centros asistenciales no tenemos ni resonadores ni tomógrafos, tenemos un equipo de rayo y un ecógrafo, que son los aparatos que menos inversión requieren, ¿sí? Y que permiten una gran solución de problemas médicos y además tienen pocos costos, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué se trata esta proyección oblicua del tórax? Pues de que el paciente esté oblicuado, es decir, que el plano medio sagital del paciente esté a 45 grados con respecto al plano de apoyo, ¿sí? Eso significa oblicuo. En la actualidad, ¿cuándo usamos el tórax oblicuo? Usamos el tórax oblicuo cuando queremos estudiar los arcos costales, ¿sí? O cuando quiero despejar alguna estructura, ¿sí? Si tuviera una radiografía del tórax de frente y de perfil, que me queda alguna duda sobre una estructura, una imagen dudosa, un cuerpo extraño, qué sé yo, o los arcos costales, voy a realizar una radiografía del tórax oblicuo. Esa es la utilidad que conserva el día de hoy, ¿sí?
ya no me fijo tanto en el tamaño, no la hago para estudiar las cavidades cardíacas. Muy bien. Entonces, ¿qué tendré que tener en cuenta? Pues eso, hablo de oblicua, hablo de plano medio sagital a 45 grados. Tendré que hacer mi incidencia con el rayo perpendicular al plano de apoyo, utilizando un chasis 35 por 43 longitudinal. Entonces, ¿qué veremos en esta radiografía? En la oblicua derecha, apoyaré el lado derecho y veré máxima imagen del campo pulmonar izquierdo, viceversa con la izquierda, y lo mismo con los arcos costales, ¿sí? Si el paciente apoyó el lado derecho, pues veré desplegados los arcos costales del lado opuesto. Bien, aquí tengo mi paciente en oblicua. ¿Qué lado está apoyando el paciente? Derecho. El lado derecho. Entonces, ¿cómo se llamará la radiografía, la técnica que estoy haciendo aquí? Oblicuo anterior derecha. Tórax en oblicua anterior derecha. Perfecto. Bien, ¿qué indicación le voy a dar al paciente? Pues que apoye el lado derecho, ¿sí? El brazo lo tiene en jarra, el brazo del lado derecho lo tiene en jarra al lado del cuerpo, y el otro lo eleva, ¿sí? Acá se está tomando la cabeza, podría sujetarse del parante del Potterbuki, ¿sí? Lo que le resulte más fácil al paciente, ¿sí? Bien, nuestro rayo va a incidir a la altura, en la transversal, a la altura del vértice de las escápulas. Y esta oblicua derecha, ¿sí? Se solía hacer con medio de contraste en el esófago. ¿Qué medio de contraste? Vario. Medio de contraste vario, administrado, ¿por qué vía de administración? Oral. Oral, ¿sí? Le digo al paciente, tome este líquido que yo le voy a dar ahora, ¿sí? Medio de contraste varitado. ¿Y qué permitía pintar el esófago? Pues estudiar las improntas de ese esófago, ¿sí? Las estrecheces, para saber si había alguna alteración en las cavidades cardíacas. Este examen ya no se utiliza, ¿sí? Si yo estudio el esófago, si yo le doy contraste varitado al esófago al paciente, seguramente pues estoy haciendo un examen de esófago y estómago, ¿sí? Un llamado tránsito esófago gastroduodenal, que lo verán el año que viene con el profesor Chapelo, ¿sí? Bien, y como tengo mi oblicua anterior izquierda, ¿sí? Voy a, como hice mi oblicua anterior derecha, voy a hacer mi oblicua anterior izquierda, ¿sí? Aquí tengo mi mismo paciente que está haciendo lo contrario. Está apoyando en este caso el lado Izquierdo. izquierdo. Entonces tengo tórax en oblicua anterior izquierda, ¿sí? Con la misma maniobra, la extremidad del lado que apoya lo coloca en jarra, el lado del despejándolo sobre el cuerpo, y el contralateral lo eleva de la forma que sea más conveniente. Si quiere se toma el cuello o de la cabeza, si quiere se agarra, se sujeta del parante, ¿sí? Si tuviera un pie de suero se lo puedo acercar para que se agarre también, ¿sí? Esa es mi decisión al momento de saber qué le queda más cómodo al paciente, ¿sí? Y cómo el paciente se va a quedar quieto, ¿sí? Porque recuerden que un paciente que no esté cómodo, que no pueda sostener, así sea escasos segundos, la posición, es un paciente que se puede mover y yo no voy a obtener la radiografía que estoy buscando, ¿sí? Entonces, esa también es una premisa básica. En el medio de que yo le pido al paciente que colabore, que aguante, tampoco le puedo pedir imposibles, pobre, porque no va a poder sostener la posición que yo le digo y se me va a mover y voy a tener que repetir mi radiografía, ¿sí?
Bien. Bueno, vamos a dejar acá, porque esto es un tema pesado, ¿sí? Sugiero desde el vamos que para el día martes, que continúa la profesora Mónica, todo el mundo haya repasado lo que vimos hasta aquí.